En este espacio del comentario, Vinicio Limón, a quien saludo. Salvador, buenas noches, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Varios temas, Vinicio, ¿por dónde iniciamos? Por la agenda local, la agenda nacional, lo que impactará económicamente seguro allá en Jalisco, Colima, Nayarit, por el paso del huracán Patricia, ¿no? Bueno, indudablemente que el huracán es algo impresionante, sobre todo las cifras que está dando con agua y todos los organismos de seguridad es preocupante. Sí. Más bien yo le pediría a toda la comunidad morelense que nos preparáramos en estas horas para poder apoyar a todos los jaliscienses, a la gente de Colima, que iniciemos brigadas de apoyo, sobre todo para llevarles víveres no perecederos, y eso en estas horas también la CTM y Transformando Morelos vamos a hacer un programa para apoyar esta contingencia de una magnitud nunca antes vista desde hace 50 años. Es decir, es algo impresionante lo que está ocurriendo en este momento. En este momento, lo que está ocurriendo tanto en toda la costa de occidente del país. Y es momento de solidarizarnos. Hay que solidarizarnos porque, bueno, hermanos mexicanos y en condiciones terribles, verdaderamente va a ser devastador este asunto. Devastador. Deseando que no haya pérdidas humanas. Ojalá. Que solo queden daños materiales, pero la comparación de algunos otros fenómenos, ¿no?, de 2005 como Katrina y lo que estamos viendo no hay comparación, no hay comparación. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación, ni lo que ocurrió en Nueva Orleans, ni lo que ocurrió en el sureste, en Cancún, no hay comparación. Ni lo que acaba de ocurrir tampoco en Baja California, tampoco hay comparación. Es decir, los vientos de 300 kilómetros es algo impresionante, o sea, eso ya está fuera de lo normal, ¿no? Dicen los expertos, consecuencias del calentamiento global, Vinicio, ¿no? Ecología. Bueno, en temas municipales, administrativos, también están inquietos los trabajadores para saber qué va a ocurrir con el pago de las prestaciones del aguinaldo al final de estas administraciones. Bueno, mira, el aguinaldo es algo que está consagrado en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 87. Mínimo deben darles 15 días de aguinaldo, mínimo, y debe ser con relación al salario base de cotización. Y esto, bueno, obviamente en los contratos colectivos de trabajo está de diferentes formas arreglado, pero nunca puede ser menor a esto. Y además debe ser una parte proporcional a los días trabajados en caso de que no sean trabajadores permanentes. Entonces, bueno, el problema que se pudiera ver para los aguinaldos no está en la planta productiva, está en los ayuntamientos. Si los ayuntamientos ya empezaron a tener problemas de pago de quincenas y seguramente van a entrar en un problema del pago de los aguinaldos. El problema es serio. Bueno, la ley prevé que se puedan sancionar de 3 hasta 300 salarios mínimos a las empresas que no cumplan con esta obligación de ley. Pero en el caso de los ayuntamientos es más crítica todavía la situación, porque bueno, si finalmente no hay recursos, ¿con qué les van a pagar? Y bueno, pues ya hemos hablado aquí en muchos programas del déficit que hay en todos los ayuntamientos y seguramente van a entrar en problemas serios. De aquí a finalizar la administración estamos prácticamente a dos Así meses, es. ¿no? Tendrán que llegar a acuerdos con las nuevas administraciones, porque bueno, los otros cierran y se van. Y finalmente pues las movilizaciones o las manifestaciones o lo que puedan hacer pues ya no les repercute políticamente. Entonces aquí sí va a haber un problema serio de negociación, que debemos dejar claro que estas negociaciones tienen que ser directamente de los secretarios generales de los sindicatos, de los ayuntamientos con la administración municipal. Ellos tienen que arreglar este asunto y se tiene que generar una negociación lo más inteligente posible, entendiendo el tema presupuestal de cada uno de los ayuntamientos, pero sí el problema va a ser serio. Para afectar lo mínimo, ¿no? Así es, a así las es. futuras administraciones. Y bueno, ya se están viendo problemas en los ayuntamientos. Esto ha estado en los medios en toda la semana anterior, y pues no deja de ser finalmente un conflicto presupuestal, pero regresamos a lo mismo. Presupuestos
no hechos correctamente, abusos, excesos, y finalmente una administración que no responde a las necesidades de cada uno de los ayuntamientos, sino que simplemente disponen del dinero sin considerar su gasto corriente, sin considerar su gasto operativo, y finalmente pues todo esto tiene repercusiones sobre los trabajadores. Entonces hay que entrar a las negociaciones. La Secretaría del Trabajo aquí en Morelos está haciendo toda una tarea con los presidentes municipales y con las organizaciones sindicales de los ayuntamientos para poder arreglar inclusive los pasivos laborales. Entonces creo que en este momento la Secretaría del Trabajo en Morelos va a tener una función muy importante en el momento en que no se paguen los aguinaldos en los ayuntamientos, como interlocutor, como intermediario, no como responsable de. ¿Sí? Menudo trabajo tienen ahí. Así es. En esta área. Finalizamos con tu opinión sobre lo que ayer trató de explicar la titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, para tratar de transparentar el uso y destino de los más de 2.800 millones de pesos del tan llevado y traído crédito que autorizó la pasada legislatura. Mira, nuevamente es penoso el ver que no hay una administración transparente, lógica y coherente en el uso de los recursos. Es decir, es una falta de planeación administrativa la que hay. No hay una planeación profesional que pueda determinar y etiquetar específicamente los recursos del Estado. Es decir, es algo que inaudito que esté ocurriendo esto en Morelos, porque no hay una tarea profesional de administración de los recursos del Estado. Es decir, está cuestionada la administración del Estado y está cuestionada por una falta de capacidad en la actuación de esta Secretaría. Es decir, en este momento no puedes señalar, tiene que haber pruebas documentales. Se habla de 600 obras, se habla de muchas cosas, pero en concreto eso se tiene que transparentar con documentos, dónde están esas obras, dónde se hicieron esas obras, cuándo arrancaron, cuándo terminaron, cuál fue el costo de cada una de las obras. No puedes generalizarlo, tú tienes que entregarle una carpeta al Congreso con todo ese respaldo de documentación, cosa que no se dio. Y bueno, esto deja en entredicho esta administración y obviamente lo profesional de la administración. Porque también, si están robando, pues es claro que tampoco saben robar, ¿eh? O sea, clarísimo, ¿no? O sea, no saben. Quería comentar solamente algo. Mira, hay un tema de la indexación del salario mínimo con respecto a los impuestos. Esto es algo muy importante que lo conozca la ciudadanía. Indexación, ¿qué se entiende? La indexación, el Senado acaba de aprobar en su pleno por mayoría que se cree un nuevo instrumento de medida, que es el UMA, una unidad de medida para poder cuantificar ahora las multas. Todo lo que se pasaba al salario mínimo se está indexando. El indexar es cambiarlo. Y entonces con esto se libera el salario mínimo de que sea una referencia. Como unidad de referencia. Como unidad de referencia para todos los asuntos administrativos del gobierno federal o de los gobiernos estatales. ¿Y esto qué implica? Que en el mediano plazo de aquí al 2017, 2018, seguramente estaremos migrando a los salarios ya globalizados. Es una de las buenas decisiones que ha tomado el Senado de la República y que hoy lo pasa a la Cámara de Diputados para que lo aprueben, pero también es una iniciativa del gobierno federal muy buena, particularmente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, que esto hace que se cumplan con los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo para entrar en un proceso de globalización. Eso es una excelente noticia, que hayan indexado ya el salario mínimo y que hayan creado una unidad de medida
anticipada para poder decir, ahora las multas van a ser de algo que se va a llamar el UMA, ya no el salario mínimo. Ok. Entonces, eso es una muy buena noticia. Un buen avance. Gracias, Vinicio, por este... Al contrario, Salvador, muchas gracias a ti por tu tiempo, a ti y a tu auditorio. Que te vaya muy bien. Vinicio Limón, aquí con nosotros en el Espacio El Cuentero. Regresamos.